Buenos días. En la mañana de hoy lo queremos hacer público desde el Gobierno de la ciudad la notificación que ha llegado en días pasados sobre el Plan Contigo, ese plan de recuperación de la provincia de Sevilla, en el que el propio presidente de la Diputación nos hacía un desglose pormenorizado de lo que sí depende y va a venir para la ciudad de Écija, en este caso para el Ayuntamiento de Écija o el término municipal de Écija. El Plan Contigo nace fundamentalmente desde los cambios normativos que hace el Gobierno de la Nación. Saben ustedes que la famosa Ley Montoro lo que hacía era pues limitar el gasto de las administraciones públicas aunque tuvieran más ingresos, ¿vale? Y eso redundaba en un superávit. Durante los últimos 6 o 7 años, la Diputación, que tiene una solvencia económica ya importante, incluso antes de que llegara la crisis, con esa normativa de la regla del gasto, en la que no podía subir el gasto aunque siguieran subiendo los ingresos, inmediatamente la Diputación tenía casi 300 millones de superávit, y en un contexto de crisis en el que estamos era una reivindicación importante de la propia Diputación de Sevilla, del propio presidente Fernando Rodríguez Villalobos, ante la Administración Central, que no tenía sentido que una administración que podía derivar ese dinero directamente a los municipios, redundar en inversiones y en contrataciones y en creación de riqueza y empleo en los propios municipios de la provincia de Sevilla, que ese dinero no estuviera así en plan literalmente en los bancos 300 millones de euros paralizados cuando hacían falta para la recuperación económica de la provincia. Por tanto, una de las reivindicaciones que se ha hecho desde la Diputación y desde todos los municipalistas es que tenía que haber un cambio en la legislación de esa Ley Montoro que aprobó el Partido Popular en plena crisis, y es que ese superávit se pueda realizar. ¿Eso qué significa? Que en años anteriores no, ya en los últimos años se había abierto un poco el abanico, pero eran lo que se llamaban inversiones financieramente sostenibles. Sí, es que había que justificar mucho en que empleabas parte de ese superávit, no todo el superávit. Que es lo que la ciudadanía habrá conocido durante los últimos años, los planes Supera, que llegaban desde la Diputación, en la que se financiaban determinadas obras municipales en cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla. En este caso, con el cambio normativo estatal, la Diputación va a hacer una inversión histórica en la provincia de Sevilla. Estamos hablando que de esos casi 300 millones que tenía disponible la Diputación, 270 millones son para una inversión que se llama, o un plan de recuperación que se llama Plan Contigo. Y lo más importante es que de esos 270 millones, el 30% se lo queda, diríamos, la Diputación para sus propios recursos, es decir, la Diputación tiene sus propios edificios públicos, determinadas competencias, por ejemplo, en carreteras y en provinciales y otras cuestiones que son competencias de la propia Diputación, que también necesitaban algunas inversiones que la Diputación se reserva ese 30%. Pero el resto del 70%, estamos hablando, si no me equivoco mal, de 115 millones están yendo a los ayuntamientos. Si me lo permiten, le digo exactamente cuánto es. 201 irán a los ayuntamientos, ¿vale? Y después, algo que es importante en este Plan Contigo es que los ayuntamientos, salvo en un solo programa, no se les exige cofinanciación. Creo que es importante, sobre todo para ayuntamientos en los que tenemos, como tenemos el Ayuntamiento de Écija, en un plan de ajuste, en una situación económica que, aunque ha mejorado muchísimo en los últimos años, con la reducción de la deuda en menos de la mitad, pero sí es cierto que muchas veces las convocatorias públicas de subvenciones nos limitaban la cuestión de la cofinanciación. En este sentido, quitando el famoso programa que siempre se ha escuchado hablar de la bolsa que hay de contratación que se hace desde servicios sociales para las familias con peligro de exclusión social, que normalmente también veníamos aportando una cofinanciación por parte del ayuntamiento, quitando ese proyecto, el resto de proyectos no exige cofinanciación. Por tanto, es
una financiación que nos llega desde la Diputación, diríamos, sin un esfuerzo económico por parte de los ayuntamientos y en este caso del Ayuntamiento de Écija. Después hay algo también muy importante y a destacar, que todas estas subvenciones no son concurrencia competitiva. Cuando me refiero a concurrencia competitiva, las subvenciones no hay una convocatoria y una fase a la que nos presentamos los distintos ayuntamientos y, entre comillas, competimos entre nosotros a ver quién se lleva los fondos. La Junta, en este caso, la Diputación lo que hace es marcar unas bases de cómo se reparte esos fondos en unos criterios en los que están, normalmente tiene un peso importante la población, y sabiendo que Diputación prima a los municipios más pequeños, existe un índice corrector en el que se beneficia, mientras menos población tengas, mejor. Después, cuando se habla de proyectos relacionados, por ejemplo, con la creación de empleo, pues se tiene en cuenta también el número de desempleados en cada uno de los municipios, para que tengas acceso a un poco, diríamos que son índices correctores de lo que te tocaría en un principio. Y después, por ejemplo, cuando estamos hablando de apoyos a empresas, también el número de empresas que existan en la ciudad. Por tanto, con esos criterios, que se llaman de ponderación, se hace una distribución de los fondos. Y en este caso, la distribución de los fondos que nos comunican desde la Presidencia de la Junta de Andalucía, estamos hablando que durante todo este programa se ejecutarán durante el 2001 y parte 2021, ¿vale? Y parte de 2022, ¿de acuerdo? Porque hay veces que hay que hacer unas fases en las que se convocan determinados contratos públicos que están sometidos a la Ley de Contratos Públicos del Estado, ¿vale? Y después muchas veces también, como existen determinadas contrataciones, hay que aprobar las bases de esas propias plazas, hacer un proceso de selección y después sí ya vendrían las contrataciones. Por tanto, durante el año 2021, que ahora pronto empieza, y el 2022, fundamentalmente en el primer semestre de 2022, pues a Écija llegarán 4.569.000 euros. Estamos hablando de más de 4,5 millones que la Diputación de Sevilla vaya a inyectar en la economía, no solo del Ayuntamiento de Écija, sino en la economía local. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis, que hay grupos que han ido corriendo a la convocatoria a ver qué se puede dar, qué no se da, pero no cuentan en la rueda de prensa que su grupo en Diputación se abstuvo de este programa. Y tengo que decirlo así, que en Diputación de Sevilla, en el Pleno de la Diputación que ha aprobado el plan Contigo, todos los grupos han votado a favor, con la abstención del Partido Popular y de Vox. Parece un poco incongruente que no apoyemos un programa y después queramos decir dónde se hacen las inversiones. Después, también es importante, hay una diferencia entre lo que invierte la Junta de Andalucía y lo que invierte la Diputación de Sevilla. Y saben ustedes que durante toda esta pandemia ha hablado de lealtad institucional, pero que también hay que contar e informar a la gente. Este es el plan de recuperación que propone la Diputación de Sevilla para los municipios de la provincia. En el plan de la Junta de Andalucía, en plena pandemia, cuando se sacaron lo que nosotros llamamos humo, ellos llaman el plan aire, ¿vale? Un plan de empleo para la contratación. Tengo que decir que en el último plan de empleo de la Junta de Andalucía, que vino allá en el 2019, en el 2018 y 19 se realizaron las contrataciones. Como la Junta de Andalucía ha reducido ese plan de empleo a menos de la mitad de todos los fondos que tenía en Andalucía que invertir, el Ayuntamiento de Écija recibió en aquel plan 2,5 millones de euros y supusieron casi 300 contrataciones, 290 y tantas. Y tengo que decir que en el plan aire que llama la Junta, que nosotros llamamos que es solo humo, han venido menos de 700.000 euros y han supuesto menos de 70 contrataciones. Creo que la apuesta claramente por los municipios y la creación de empleo y de riqueza en los ayuntamientos en este contexto de pandemia está claramente
vista la apuesta que ha hecho la Diputación de Sevilla y la que ha hecho la Junta, no solo con este municipio, sino con todos los municipios en general. Por tanto, partiendo de esta premisa, que ya he explicado que son 4,5 millones, más de 4,5 millones de euros que van a venir a nuestra ciudad en los próximos años y medio, los 2 próximos años, con el Plan Contigo, sin quitar lo que ya hemos hablado de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que ya hemos presentado los proyectos con carácter más comarcal que local y en colaboración con la comarca, y que esperamos ya, que nos consta que la Diputación ya se ha hecho eco de todos esos proyectos, lo ha trasladado a FAN, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la Junta de Andalucía. Esperemos que en los próximos tiempos, más en el segundo trimestre del año que viene, que en el primero tendremos ya noticias de esa posibilidad de tener todavía más fondos para invertir en nuestra ciudad. Por tanto, si les parece bien, voy a pasar a enumerar los datos de para qué vienen los fondos, que creo que es lo más importante y lo que le interesa a la ciudadanía. En esos 4.569.000 euros se dividen en un programa de cooperación en inversiones y servicios sociales por 1.174.000 euros. Ahí estamos hablando fundamentalmente de obras que se pueden realizar en la ciudad. Es lo más parecido al antiguo Supera, pero hay una particularidad que antes no permitía la normativa, con lo que llamaban las inversiones financieramente sostenibles, y con el decaimiento de todas las normas restrictivas que ha hecho el Gobierno de la Nación, si se puede hacer, hay potestad que en los ayuntamientos puedan hacer uso de ese 10% de esas inversiones para lo que pone servicios locales. Es decir, si hay una demanda importante y hay que hacer una intervención importante que no implique inversión sino gasto corriente, pues podemos tomar la opción de hacerlo. Después hay una ayuda que es la más importante de los 2,5 millones, de los 4,5 millones, que hay una ayuda de aproximadamente 2,5 millones que habla de empleo y apoyo empresarial. Y el empleo y apoyo empresarial, estamos hablando de casi 2,5 millones. Hay un programa de fomento de empleo y otro de apoyo empresarial y el empleo. Por un lado, el ayuntamiento puede acudir a contratación de profesionales y de trabajadores para cuestiones fundamentalmente relacionadas con el tejido empresarial y el apoyo empresarial. Me refiero a lo que antes era el programa Proxy. Si alguno de ustedes no lo conoce, el programa Proxy era un programa en el que se fomentaba la contratación de recién titulados universitarios, en el que se les daba su primera experiencia laboral intentando asesorar a las empresas privadas, ¿vale? En otros tiempos muchas veces hemos acudido a este tipo de ayuda, por ejemplo, cuando se han contratado diseñadores gráficos que después han hecho un trabajo muy importante con AEMSE, con la Asociación de la Madera, para asesorar a todos los empresarios de la madera. Y en este sentido habrá contratación de recién titulados universitarios o de formación profesional para después prestar servicios a las empresas de la ciudad. Después también hay un programa de simulación de empresas que consiste en la contratación de los propios expertos y técnicos que están en ese programa de simulación de empresas, y ahí sí cabe la posibilidad de que haya un alumnado que reciba una beca durante la asistencia a esa simulación de empresas, que es un programa de capacitación profesional en el que el alumnado con los expertos lo que hace es hacer la simulación de cómo funciona una empresa en la realidad, con modelos oficiales de seguridad social, de Hacienda, de distintas administraciones, incluso con la realización de una contabilidad real de una empresa. Después hay algo de inversión que podemos hacer en oficinas de emprendimiento, orientación e información a la carta. Estamos hablando de que hay que tener oficinas de orientación para las personas que están en desempleo o que participen en los programas de empleo que está desarrollando el propio ayuntamiento con respecto al Plan Contigo. Hay algo que creemos que es importantísimo: va a haber una línea de contratación para informadores y dinamizadores turísticos. En este caso daremos especial importancia a esta línea. Y después hay otra en cuanto a fomento de empleo, que son mejoras de espacios productivos
fundamentalmente estamos hablando de los coworking y escuelas de empresa. En este sentido, nosotros sí hemos hecho una apuesta importante por el coworking. Estamos ya en una fase de puesta en marcha de inversiones que hemos hecho anteriormente con distintos programas para poner ese espacio en valor. Saben ustedes que el espacio coworking al final lo que hace es que un grupo de emprendedores que están aisladamente buscando poner en marcha su proyecto tiene un sitio en el que sí de encuentro y en el que pueden tener determinado asesoramiento por expertos y entendidos en distintas materias que tienen que ver con la puesta en marcha de su proyecto empresarial. Y después hay un programa de apoyo empresarial y apoyo al empleo, y hay una convocatoria, será una convocatoria de incentivos, de ayudas a autónomos, tanto para el autoempleo, es decir, la creación del propio autónomo y tu propio puesto de trabajo, también como para el mantenimiento de los mismos. Creo que es importante que no solo, normalmente siempre han venido ayudas para la creación de empleo o la creación del autoempleo, la creación de la propia empresa, pero es verdad que no suele ser normal que vengan ayudas públicas para el mantenimiento de los puestos de los propios empleos que tienen los autónomos. Habrá ayudas también a la contratación laboral, es decir, la contratación de trabajadores en empresas privadas, y líneas específicas de apoyo sectorial, fundamentalmente de modernización y digitalización. Hablamos de una sociedad digitalizada en la que los medios de informáticos y de nueva información y de comunicación son claves, y muchas veces pues la inversión que tienen que hacer las pequeñas y las medianas empresas son dificultosas, y en este sentido va a haber una línea específica de apoyo a ese tipo de inversión. Después también habrá modernización y mejora de espacios públicos productivos. Ahí estamos ya viendo algunas líneas que tenemos que trabajar con el sector empresarial de nuestra ciudad, la construcción de equipamientos de centros de empresas y de capacitación, de formación, de estudio, y infraestructura de modernización turística. Creo que ahí tenemos una línea importante. Ahora lo que tenemos que es desglosar claramente las bases cuando ya sean definitivas esos 2,5 millones prácticamente que vienen para esas dos líneas, es decir, las líneas de fomento del empleo, es más contrataciones que hace el propio ayuntamiento, y la línea de incentivos a empresas o relacionados con empresas, que tendremos que hacer un desglose exactamente, porque la propia normativa y las bases que se van a ir ya sucediendo en las siguientes convocatorias nos van a poner, diríamos, determinadas condiciones de cuánto es la inversión mínima de esos 4 millones, 2.400.000, cuánto tenemos que poner en una línea o en otra. ¿De acuerdo? En ese sentido estamos en interlocución clara con el sector empresarial de nuestra ciudad, porque es importante que decidamos dónde tienen que ir los fondos en esta situación. Después, en la Agenda Urbana más 20, estamos hablando de proyectos que tienen que ver más con algunas inversiones que se pueden hacer en la ciudad sobre espacios públicos, y la Agenda 20 tiene que ver mucho con los fondos del marco europeo que ya está finalizando, ¿vale? Es verdad que el importe es relativamente escaso y tendremos que decidir a dónde va la apuesta de la inversión del propio ayuntamiento. También va a depender mucho de qué proyectos puedan entrar en el primero del Supera, ¿de acuerdo? Cuando veamos ya el anterior Supera, cuando veamos cuáles son las inversiones más importantes que tenemos que hacer, después hay otras pequeñas inversiones que sí pueden entrar en este programa. ¿Por qué? Porque una condición que sí nos pone para que Diputación no la llenemos de proyectos pequeños y diríamos que van a copar más la atención de la Administración de la Diputación, nos pone un límite, por ejemplo, de 7 proyectos. Es decir, cuando tú presentas lo que era antiguo Supera, nos ponen como límite 7 proyectos. Por tanto, inmediatamente hay proyectos muy pequeños que a lo mejor sí podrían entrar en el Supera, cumplir las condiciones, pero podrían entrar por la vía de Agenda Urbana más 20, que sí va destinada fundamentalmente, como pone Agenda Urbana, a municipios de más de 20.000 habitantes. Después hay una ayuda de 28.000 euros que habla de mantenimiento urbano y vehículos para limpieza viaria. En este caso
como nosotros tenemos concesionarias, no iríamos a la línea, esos 28.000 euros no irían a vehículos de limpieza viaria, pero sí a vehículos que irían al parque municipal de mantenimiento urbano. Por supuesto, todas estas medidas vienen, como siempre decimos, con el tema de medioambiental. Estamos hablando de normalmente vehículos eléctricos o mixtos, ¿vale? Híbridos, porque para eso sí ponen unas determinadas condiciones la subvención. Después hay un programa de reactivación cultural y deportiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 97.000 euros, en el que obligatoriamente tenemos que invertir un 20% en contratación de actividades artísticas. Es decir, desde la Diputación se quiere fomentar que la actividad cultural se vaya retomando como industria cultural importante que es en nuestra provincia, y entonces nos pone esa condición que el 20% pues tendremos que presentar una programación en la que hagamos una inversión de los fondos en un 20% de los 97.000 euros. Y después en equipamiento cultural y deportivo pues estamos hablando de pequeño mobiliario o actuaciones, por ejemplo, en ordenadores, en informática, pues pueden ir perfectamente. Estamos hablando de nuestro teatro, del polideportivo, del pabellón cubierto, de la biblioteca municipal, ¿vale? Esas pequeñas inversiones que no son prioritarias, pero que de vez en cuando, pues si vienen esas ayudas, pues nos pueden ayudar a afrontarla. Después, las ayudas de emergencia social son 129.000 euros. Estas son ayudas inmediatamente destinadas a familias con peligros de exclusión social. Estamos hablando, estas ayudas vienen a hacer pago a través de los propios servicios comunitarios del ayuntamiento, previo informe y aprobación de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento. Estamos hablando, pues, el clásico de las familias que están pasando problemas, pues, para el clásico pago del recibo de la luz, el recibo del agua, determinados recibos, alquileres que hacen que en un momento determinado las familias no puedan hacer frente a ese gasto y, bueno, como dice, emergencias sociales, inmediatamente creo que viene un importe muy importante que viene a respaldar ya las partidas presupuestarias que desde el propio ayuntamiento ya se están haciendo, y que, por supuesto, en el presupuesto de 2021 también mantendremos o ampliaremos, en este caso además con esta aportación de 129.000 euros. Después viene el programa de exclusión social. Este es el caso de que siempre hemos hablado que a principios de año diríamos la conocida bolsa que aparece en servicios sociales, que se convoca de bolsas de contratación, en el que aquí es el único programa en el que se nos exige cofinanciación por parte del ayuntamiento, como viene siendo habitual. Al plan Contigo van unos 345.000 euros que después se verán incrementados, y así nos comentan desde Diputación, por la propia programación que tienen los presupuestos propios del ayuntamiento, de la Diputación, en el año 21 y 22. En este caso, en este proyecto, el ayuntamiento de Écija cofinanciará unos 120.000 euros, que inmediatamente, cuando ya veamos las fases definitivas, veremos cómo van a ser las contrataciones, que normalmente vienen siendo contrataciones como mínimo de 3 meses en miembros de familias con peligro de exclusión. Ya saben también ustedes que en este programa es en el que aprovecha el ayuntamiento para hacer aportaciones al propio presupuesto, a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque durante la bolsa que se hace a principio de año se van aportando presupuestos y se van pudiendo hacer contrataciones a lo largo del año, y siempre superamos las previsiones en un momento dado. No quiero hacer previsiones de contratación hasta que veamos claramente que hay algunos matices en las contrataciones con respecto a otros años y las bases, y hasta que no las tengamos claras no las haremos públicas. Y después, la eliminación de desequilibrios tecnológicos, que fundamentalmente están hablando de inversiones que tenemos que hacer los ayuntamientos en innovación tecnológica, que
aunque la partida puede sonar algo pequeña con respecto a los 4,5 millones, que solo haya 46.000 euros, pero estamos hablando normalmente de la adquisición de determinados equipos que necesitamos, por ejemplo, un servidor nuevo, estoy hablando de servidores nuevos o servidores mayor capacidad para los servidores de los propios donde están alojados todos los temas informáticos del ayuntamiento, equipos que se necesitan o se van envejeciendo o hay obsolescencia, estamos hablando de los propios SIG, esos dispositivos que hacen que el ordenador o los servidores no se apaguen cuando hay un corte de suministro eléctrico. Todas esas cuestiones, tenemos 40 y tantos mil euros, que será una inversión que haremos a la mayor brevedad posible. Creo que da una visión global. Creo que es importante que la ciudadanía de Écija sepa que el Plan Contigo, aprobado por la Diputación de Sevilla, hace una apuesta clara por el municipalismo y que los ayuntamientos tenemos que ser protagonistas de la inversión pública que viene a nuestros ayuntamientos, tanto que de esos 270 millones que invierte la Diputación en toda la provincia, tan solo se queda con el 30%, el 70% lo reparte entre los distintos ayuntamientos. Hay una información con respecto a inversiones que se hace la propia Diputación, que creo que es importante, que afecta a nuestro término municipal, como se queda parte de los fondos la Diputación para, lo diríamos, inversiones supramunicipales. En el caso de la carretera que une Écija con Herrera, que llega hasta, como sabéis, pasa por Isla Redonda, ha habido ya este año con cargo también a los superas de Diputación en años anteriores, ha habido intervención y hay previsto un presupuesto de 200.000 euros también de mejora en la parte del firme que todavía no se ha terminado de intervenir, y creo que es importante que sepamos que también son fondos que al final van a redundar en beneficio en este caso, de los écijanos y écijanas y las personas que también, los ciudadanos que viven en La Redonda, que siempre hacen algunas gestiones en la ciudad que se tienen que desplazar a Écija. Esas son las inversiones que hace la Diputación de Sevilla, una apuesta importante por el municipalismo, que desde el ayuntamiento recibimos con los brazos abiertos. Como siempre digo, este ayuntamiento tiene un montón de proyectos siempre preparados para que en cualquier momento haya convocatorias y en breve daremos ya a conocer cuáles son los proyectos que queremos hacer las inversiones y sobre todo, fundamentalmente, ir cumpliendo los plazos que nos presenta la Diputación. Ahora hay un trámite relativamente rápido que hay que hacer a principio de año, durante el mes de enero, en el que fundamentalmente lo que va más lento es la aprobación de las propias obras que digamos que queremos hacer, y después nos las apruebe la Junta para presentar a la Diputación para presentar los proyectos definitivos, y por tanto durante el mes de enero, las primeras semanas de enero, verán que ya haremos más una exposición clara de cuáles son las obras que acogemos al primer programa, que es de cooperación en inversiones, que es lo que llevábamos antiguamente el Supera. Y sobre todo, todos estos fondos vienen condicionados a que el Ayuntamiento de Écija se comprometa a que admite las fases de cada uno de ellos y que va a ir después individualmente a cada una de las fases. ¿De acuerdo? Por tanto, en los primeros días del año seguiremos dando buenas noticias sobre la apuesta que hace el Gobierno de la Diputación de Sevilla a los municipios, en este caso, en el caso de Écija, estos 4,5 millones de inversión para nuestra ciudad, que creará riqueza y empleo, que es lo importante en una situación de contexto de crisis en el que estamos.